Una camarera acogió a 2 niños muertos de hambre y casi congelados. Al día siguiente, un director ejecutivo apareció y delante de todos los que estaban mirando, declaró con audacia que ella era su esposa. ¿Desde dónde nos ves? Déjalo en los comentarios y suscríbete. Ahora disfrutemos juntos de esta increíble historia. La nieve había estado cayendo durante 3 horas seguidas, convirtiendo Main Street en un desierto blanco. Emma Clark apoyó la frente contra la ventana fría del restaurante Rosie's Diner, observando cómo la ventisca se tragaba todo a su paso. A sus 26 años, ya había vivido muchos inviernos en Colorado, pero este se sentía diferente, más cruel del tipo que hacía que la gente desapareciera. Estaba a punto de apartarse de la ventana cuando los vio. 2 pequeñas siluetas tambaleándose entre los montículos de nieve con chaquetas demasiado finas para el viento brutal. Niños. El corazón se le encogió. Emma no lo pensó. Empujó la puerta del restaurante y salió a toda prisa, el frío golpeándola como una bofetada. «Hey, over here», les gritó agitando los brazos con desesperación, y el niño más pequeño la vio primero. Tenía la cara azul de frío, los labios temblándole tanto que ni siquiera podía hablar. Emma los agarró a los 2 y los arrastró hacia el interior. El calor del local les arrancó un jadeo. Emma los envolvió con todos los delantales y toallas que pudo encontrar, las manos temblándole mientras subía la calefacción. El mayor no tendría más de 7 años. Su hermanito quizás 5. Los 2 estaban empapados, con los dientes castañeteando de forma violenta. «¿Dónde están sus padres?», preguntó Emma con suavidad, arrodillándose a su altura. El mayor solo negó con la cabeza, sus ojos oscuros enormes en su cara pálida. Emma no insistió. Lo primero tenía que calentarlos y darles de comer. 20 minutos después, los 2 niños estaban envueltos en mantas que Emma había sacado de su coche, sentados en el reservado de la esquina, con tazas de chocolate caliente humeante y sándwiches de queso a la plancha delante de ellos. El pequeño por fin había dejado de tiritar lo suficiente como para comer, empujando la comida a la boca como si no hubiera comido en días. El estómago de Emma se revolvió. Quizá era cierto. «Soy Emma», dijo ella en voz baja, deslizándose al asiento frente a ellos. «¿Cómo se llaman?». El mayor la miró con esos ojos oscuros y serios. «Yo soy Jake. Él es Tommy. Gracias por ayudarnos». Su voz era tan formal, tan controlada para ser un niño, que a Emma se le rompió el corazón. «¿Dónde viven, cariño?». Emma mantuvo la voz suave, nada amenazante. La mandíbula de Jake se tensó. Apartó la mirada hacia la ventana, hacia la tormenta que no daba señales de parar. «No tenemos dónde», dijo por fin con la voz apenas por encima de un susurro. «Ya no». La sonrisa profesional de Emma desapareció. Miró a esos 2 niños pequeños solos en medio de una tormenta de nieve y sintió que algo se abría en su pecho. Ella también había estado sola una vez. Sabía lo que era tener frío y hambre y no tener a dónde ir. «Bueno, ahora sí tienen», dijo con firmeza. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. «Esta noche se quedan conmigo». El restaurante estaba vacío aparte de ellos. Nadie estaba lo bastante loco como para salir con ese tiempo. Emma llamó a su jefa, que le dijo que cerrara temprano y se quedara a salvo. Reunió a los niños, se aseguró de que estuvieran bien abrigados y los llevó hasta su viejo Honda en el estacionamiento. Su apartamento era pequeño, apenas algo más que un estudio, pero estaba caliente, seco y era seguro. Los niños se quedaron parados en la puerta indecisos, hasta que Emma les sonrió y los hizo pasar. Les cedió su cama, les preparó más comida caliente y se quedó con ellos hasta que se durmieron. Sus cuerpecitos por fin se relajaron después de horas de tensión. Emma permaneció despierta casi toda la noche, observándolos dormir y preguntándose en qué se había metido. Debería llamar a servicios de protección infantil por la mañana. Esos niños necesitaban una ayuda que ella no podía darles, pero cada vez que pensaba en hacer esa llamada, algo la detenía. Ahora se veían tan tranquilos, tan seguros. No soportaba la idea de despertarlos para llevarlos a más incertidumbre. No sabía que ese momento lo cambiaría todo. A la mañana siguiente amaneció despejado y brutalmente frío.
La tormenta había pasado dejando atrás casi 1 metro de nieve y un cielo azul cristalino. Emma preparó panqueques mientras los niños dormían y su pequeña cocina se llenó del olor a mantequilla y sirope de arce. Estaba dándole la vuelta al último panqueque cuando un golpe seco en la puerta la hizo sobresaltarse. No esperaba a nadie. A través de la mirilla vio a un hombre con un abrigo oscuro y caro, el aliento formándose en nubes en el frío del pasillo. Alto de hombros anchos con un rostro que podría haber sido tallado en granito. Incluso a través de la imagen distorsionada, podía notar que estaba furioso. Emma abrió la puerta apenas dejando puesta la cadena. «Puedo ayudarlo». Los ojos del hombre eran del mismo marrón oscuro que los de Jake, con la misma forma y la misma intensidad. «Estoy buscando a 2 niños. Me dijeron que podrían estar aquí». El corazón de Emma empezó a latir con fuerza. «¿Quién le dijo eso a la dueña del restaurante donde usted trabaja?» Dijo que su empleada había acogido a 2 niños anoche durante la tormenta. Su voz era cortante controlada, pero Emma podía escuchar el borde del pánico debajo. «¿Están aquí?» «Están a salvo». Antes de que Emma pudiera responder, una vocecita sonó detrás de ella. «Dad». Emma se dio la vuelta y vio a Jake de pie, en medio de su diminuta sala de estar con Tommy, asomando tímidamente detrás de él. El rostro del niño mayor era una mezcla de alivio y aprensión. El hombre en la puerta emitió un sonido que pudo haber sido un sollozo. «Jake», lo dijo como una oración. «Gracias a Dios. Déjeme entrar, por favor». La mente de Emma giraba frenéticamente. Este era su padre. ¿Dónde había estado? ¿Por qué estos niños estaban solos en una tormenta de nieve? Pero Jake ya se movía hacia la puerta, y Emma se encontró desbloqueando la cadena y echándose hacia atrás. El hombre entró de un solo paso y cayó de rodillas de inmediato, envolviendo a ambos niños en sus brazos. Estaba temblando. Emma se dio cuenta de que este hombre poderoso vestido con ropa cara estaba temblando mientras sostenía a sus hijos. Tommy comenzó a llorar enterrando la cara en el hombro de su padre. Jake simplemente se aferró fuerte sus pequeñas manos, agarrándose al abrigo del hombre. «Lo siento», decía el hombre con voz ronca. «Lo siento tanto. Busqué en todas partes. Pensé...» Se quebró presionando el rostro contra el cabello de Jake. Emma se quedó inmóvil junto a su pequeña cocina, aún con la espátula en la mano, observando aquella reunión y sintiéndose completamente fuera de lugar. Finalmente el hombre levantó la mirada hacia ella y Emma pudo verlo bien por primera vez. Probablemente tenía unos 30 y tantos, con rasgos afilados y ojos que habían visto demasiado. Atractivo de una forma dura que le cortó la respiración. «Los salvaste», dijo simplemente. «¿Cómo podré agradecerte?» Emma se encogió de hombros, súbitamente cohibida en sus viejos pantalones de pijama y su sudadera universitaria desteñida. Cualquiera habría hecho lo mismo. No. Él se puso de pie, manteniendo una mano en el hombro de Jake. No cualquiera. La mayoría habría llamado a las autoridades y se habría desentendido. Tú los llevaste a tu casa. Los mantuviste seguros. Hizo una pausa, la mandíbula tensa. Te lo debo todo. No me debes nada, dijo Emma en voz baja. Solo me alegra que estén bien. Pero debo preguntar, ¿dónde estabas? ¿Por qué estaban solos en esta tormenta? El rostro del hombre se endureció. Es complicado. Hubo un malentendido con mi personal. Estaba en reuniones en Denver. Mi teléfono murió y cuando me di cuenta de que algo iba mal, se detuvo, las manos cerrándose en puños. No importa, no volverá a pasar. Emma quería hacer más preguntas, pero Tommy tiraba del abrigo de su padre. Dad. Emma hizo panqueques. La tensión se rompió un poco. ¿Así? El hombre miró la torre de panqueques sobre el pequeño mostrador de Emma, luego volvió a mirarla. ¿Podemos quedarnos? Me gustaría escuchar cómo los encontraste. Y como Emma nunca había sido buena diciendo no a quien necesitaba ayuda, asintió. Claro, hay de sobra. Se sentaron alrededor de su pequeña mesa. Los niños devoraban los panqueques mientras Emma y el padre se sentaban uno frente al otro,
El aire entre ellos estaba cargado de algo que ella no podía nombrar. Él se presentó como Alexander Hunt, CEO de Hunt Industries. El nombre no significaba nada para Emma, pero podía notar que debía significar mucho. Mientras ella le contaba cómo había encontrado a los niños en la tormenta, su expresión se volvía cada vez más oscura. Caminaban por Main Street, solos, con ese clima. Su voz era peligrosamente baja. ¿Cuánto tiempo estuvieron afuera? No lo sé, admitió Emma. El tiempo suficiente para estar medio congelados. Pero lograron calentarse y comieron bien. Los ojos de Alexander se movieron hacia sus hijos, quienes ya estaban comiendo su tercer plato. Algo en su rostro se suavizó. Probablemente les salvaste la vida. Emma sintió que sus mejillas ardían. Solo hice lo que cualquiera. Deja de decir eso. Los ojos de Alexander volvieron a ella con intensidad. Deja de minimizar lo que hiciste. Viste a 2 niños en peligro y actuaste. No hiciste preguntas. Los trajiste a tu casa, los alimentaste, los mantuviste a salvo. Eso no es cualquiera. Emma no supo qué responder, así que simplemente asintió y bebió su café. Los niños terminaron de comer y empezaron a explorar el diminuto apartamento con la curiosidad típica de los niños. Tommy encontró su colección de novelas románticas de bolsillo y empezó a construir una torre. Jake se acercó a la estantería pasando un dedo por los lomos de los libros de enfermería de Emma. ¿Eres estudiante?, preguntó Alexander siguiendo su mirada. A tiempo parcial trabajo en el diner para pagar las clases. Emma se sintió de repente a la defensiva, consciente de lo pequeña que debía parecer su vida ante ese hombre con un abrigo que probablemente costaba más que la renta de su apartamento. Va lento, pero llegaré algún día. ¿Enfermería? Sí, quiero ayudar a la gente, lo dijo con sencillez sin disculparse. Alexander la estudió con esos ojos oscuros e intensos. Ya lo haces. Antes de que Emma pudiera responder, su teléfono vibró. Era su jefa comprobando que estuviera bien después de la tormenta. Emma se metió en su diminuto baño para atender la llamada, dejando a Alexander solo con sus hijos. Cuando salió 5 minutos después, los 3 estaban construyendo una torre con sus libros. Tommy se reía cada vez que se caía. La escena hizo que algo cálido floreciera en el pecho de Emma. Ese momento, aquella mañana inesperada con esos 3 desconocidos en su pequeño apartamento, se sentía significativo, de alguna manera, como si se abriera una puerta hacia algo nuevo. Ella no tenía idea de lo acertada que estaba. Cuando la torre se derrumbó por 10ª vez, y los libros de bolsillo quedaron esparcidos por el suelo, Tommy estalló en carcajadas. Alexander levantó la vista hacia Emma con la primera sonrisa verdadera que ella le había visto. Le transformó el rostro haciéndolo parecer años más joven. «¿Deberíamos irnos?», dijo él poniéndose de pie y sacudiendo sus elegantes pantalones. «Ya has hecho más que suficiente y estoy seguro de que tienes cosas que hacer». Emma sí tenía cosas que hacer: lavar ropa, tareas de la escuela, comprar víveres. Pero se descubrió sin ganas de que ellos se fueran. Los niños habían llenado de vida su silencioso apartamento. Y Alexander, bueno, aún no estaba lista para analizar lo que sentía por Alexander. ¿Estarán bien?, preguntó mientras él ayudaba a los niños a ponerse los abrigos. Digo, con quien se suponía que debía cuidarlos. El rostro de Alexander volvió a endurecerse. Esa persona ya no trabaja para mí. He hecho otros arreglos. Había algo frío en su voz que hizo temblar a Emma. Era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, a resolver problemas con dinero y poder. Debería haberla incomodado. En cambio, lo encontró inquietantemente atractivo. Los niños la abrazaron para despedirse, Tommy apretándola tan fuerte que casi le quitó el aire. «Gracias, Emma», dijo Jake. «De verdad, eres muy buena». «De nada, cariño». «Cuídense». Sí, Alexander fue el último en salir. Se detuvo en el umbral, una mano apoyada en el marco mirándola. Lo decía en serio. «Te lo debo todo. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, me llamas». Le colocó una tarjeta de presentación en la mano. «Hablo en serio». Emma miró la tarjeta. Alexander Hunt, CEO, Hunt Industries.
Un número teléfono impreso en una elegante caligrafía. No necesito nada, pero gracias. Aún así, sus ojos sostuvieron los de ella durante un largo momento. Siempre pago mis deudas, señorita Clark, siempre. Y luego se fueron dejando a Emma en su puerta con una tarjeta en la mano y la clara sensación de que su vida acababa de cambiar en formas que aún no comprendía. Cerró la puerta lentamente, miró su apartamento desordenado. Los libros tirados por todas partes, las mantas todavía en el sofá desde la noche anterior, 3 platos pegajosos de jarabe sobre la mesa. Y sonrió. Lo que pasara después sorprendería a todos. Pero en ese momento, Emma solo se sentía feliz. Había ayudado a alguien. Eso era suficiente. O al menos, eso creía. Al día siguiente el diner estaba lleno. Todos querían hablar de la tormenta. Emma servía café y panqueques, mientras escuchaba una docena de versiones distintas de lo terrible que había sido, cuánta nieve había caído, quién se había quedado sin luz, quién había quedado atrapado con su coche. Sonreía y asentía sin mencionar a los 2 niños que había salvado, ni al intenso y acaudalado padre de estos. Estaba limpiando el mostrador cuando la puerta sonó. Emma levantó la mirada lista con su sonrisa de camarera y se quedó congelada. Alexander Hunt estaba de pie en la entrada del Rosie's Diner, con su traje caro luciendo completamente fuera de lugar, entre los asientos de vinilo y los menús plastificados. Todas las cabezas se giraron para mirarlo. Caminó directo hacia Emma, los ojos fijos en los de ella, con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. El diner quedó en silencio. Emma podía sentir a todos mirando, esperando. Alexander se detuvo frente a ella, extendió la mano por encima del mostrador y tomó la de ella. Su palma estaba caliente, su agarre firme. Emma Clark dijo con voz clara que resonó en todo el local silencioso. «Salvaste a mis hijos. Los llevaste a tu casa cuando no tenían a dónde ir. Les diste calor, comida y seguridad». Hizo una pausa, los ojos oscuros sin apartarse de los de ella. «Solo hay una forma en que puedo agradecerte adecuadamente por eso». El corazón de Emma latía tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. «No tienes por qué casarte conmigo», dijo Alexander. El diner estalló. Una taza cayó al suelo. Su jefa jadeó. Emma solo lo miró convencida de haber oído mal. «¿Qué cásate conmigo?», repitió Alexander con absoluta seriedad. «Sé mi esposa. Déjame cuidar de ti como tú cuidaste de mis hijos». Emma retiró su mano de un tirón. «Estás loco, ni siquiera te conozco». «Entonces conóceme». Él se inclinó un poco, la voz bajando a un tono íntimo a pesar de que todos los miraban. «Soy un buen padre. Soy leal. Soy lo suficientemente rico como para que nunca más tengas que preocuparte por el dinero. Podrías terminar tu carrera de enfermería. Podrías hacer lo que quisieras». Sus ojos buscaron los de ella. «Lo único que te pido es que me des la oportunidad de pagar la deuda que tengo contigo». La mente de Emma daba vueltas. Esto no podía estar pasando. Los hombres no entraban en diners a proponerle matrimonio a camareras que apenas conocían, y mucho menos directores ejecutivos con trajes de miles de dólares. «Esto es una locura», susurró ella. Sí, coincidió Alexander. Pero a veces las cosas más locas son las que más sentido tienen. Se enderezó sacando otra tarjeta de su bolsillo, esta con una dirección escrita a mano. «Mañana por la noche doy una cena. Ven a conocer a mi familia. Mira dónde viven los niños y luego decide». Colocó la tarjeta sobre el mostrador entre ellos, y antes de que Emma pudiera protestar de nuevo, se dio la vuelta y salió caminando. La puerta tintineó detrás de él. El diner permaneció en silencio exactamente 3 segundos. Y luego todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Emma se quedó allí inmóvil, mirando la tarjeta con su dirección, y preguntándose qué demonios se suponía que debía hacer ahora. Esto era solo el comienzo, aunque aún no lo sabía. No tenía idea de que decir sí a esa cena cambiaría todo. Que aceptar la propuesta imposible de Alexander Hunt la llevaría a un mundo que jamás había imaginado, lleno de riqueza, poder y secretos más profundos de lo que podría soñar. Todo lo que Emma sabía en ese momento era que tenía las manos temblorosas, el corazón acelerado
y de alguna manera imposible realmente estaba considerándolo. Considerando decir que sí a un hombre que acababa de reclamarla como su esposa delante de medio pueblo. Y antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja tu ciudad en los comentarios y si disfrutas la historia, no olvides dar like y suscribirte. Ahora veamos qué pasa después. Emma pasó el resto de su turno como en un trance rellenando tazas de café y tomando pedidos de forma mecánica mientras su mente giraba en círculos. Todos querían saber sobre Alexander Hunt. ¿De verdad iba a casarse con él? Realmente lo conocía. Era tan rico como decían. Emma evitaba las preguntas aunque en el fondo se hacía las mismas. Cuando su turno terminó a las 6, había tomado una decisión. Iría a esa cena no porque estuviera considerando seriamente su loca propuesta, sino porque quería ver a los niños de nuevo asegurarse de que estuvieran bien. Solo eso. Nada que ver con los ojos oscuros e intensos de Alexander, ni con la forma en que su corazón se aceleró cuando él tomó su mano. Nada de eso. En teoría. Emma condujo a casa por calles aún bordeadas de nieve derretida, aparcó su viejo Honda en su diminuto espacio y subió las escaleras hacia su apartamento. Estaba forcejeando con las llaves cuando una voz detrás de ella la hizo saltar. «Señorita Clark». Emma se giró bruscamente. Una mujer de unos 60 años estaba en el pasillo elegante con un abrigo de lana, su cabello plateado perfectamente peinado. Tenía los mismos ojos que Alexander, los mismos pómulos. El parecido familiar era inconfundible. «Soy Catherine Hunt», dijo la mujer ofreciéndole la mano. «La madre de Alexander. ¿Podemos hablar?» El corazón de Emma se hundió. Había visto suficientes películas para saber a dónde iba esto. El familiar rico que aparece para pagarle a la chica inadecuada y alejarla de su preciado hijo. Emma abrió la puerta lentamente. «Supongo que será mejor que pase». Catherine Hunt entró en el diminuto apartamento con la misma gracia con la que probablemente entraría en un palacio. No miró alrededor con desprecio, no frunció la nariz ante el espacio pequeño o los muebles gastados. Simplemente se sentó en el sofá de segunda mano de Emma y cruzó las manos en su regazo. «Salvaste a mis nietos», dijo sin rodeos. «Alexander me contó todo. ¿Cómo los encontraste en la tormenta? ¿Cómo los llevaste a tu casa? Los alimentaste, los mantuviste a salvo». Su voz vaciló ligeramente. «Vine aquí a agradecerte». Emma parpadeó. Eso no era lo que esperaba. «Oh, de nada». «Yo solo no digas que cualquiera habría hecho lo mismo», la interrumpió Catherine, con una leve sonrisa. «Mi hijo dijo que dirías eso, y tenía razón». Se detuvo estudiando a Emma con esos ojos agudos. «También me dijo que te pidió matrimonio». Ahí estaba. Emma se dejó caer en su sillón de golpe agotada. Lo hizo delante de medio pueblo. «Eso suena a Alexander», dijo Catherine, con una sonrisa llena de cariño. «Cuando decide algo lo hace por completo. Sin medias tintas». Se inclinó hacia adelante. «Pero imagino que estás confundida. Asustada, quizá. Un hombre extraño pidiéndote matrimonio de la nada. Parece una locura». «Es una locura», dijo Emma sin rodeos. «Sí», aceptó Catherine. «Pero déjame contarte algo sobre mi hijo». Cuando la madre de Jake y Tommy murió hace 3 años, Alexander quedó devastado. Ella era su amor de universidad, el amor de su vida. Se lanzó al trabajo a ser padre, a cualquier cosa que lo mantuviera lejos del dolor. Hizo una pausa larga. No ha mirado a otra mujer desde entonces, ni una sola vez, hasta que tú apareciste. La garganta de Emma se cerró. «Él no me conoce, él sabe lo suficiente». La mirada de Catherine era firme. «Sabe que arriesgaste tu seguridad para salvar a sus hijos. Sabe que estudias enfermería mientras trabajas a tiempo completo. Sabe que eres amable, valiente y desinteresada. Para Alexander eso lo es todo». Emma negó con la cabeza. «El matrimonio es más que gratitud, más que deberle algo a alguien. Tienes razón. Por eso estoy aquí». Catherine abrió su bolso y sacó un sobre. «Esta es una invitación a cenar mañana por la noche. No de parte de Alexander, es de mi parte. Ven a conocer a la familia».
Mira a los niños. Ten una comida sin presión, sin proposiciones, sin expectativas. Solo una cena. Dejó el sobre la mesita de Emma. Y luego, si no quieres volver a vernos, nunca más lo respetaremos. Emma se quedó mirando el sobre. Alexander estará allí, por supuesto. Catherine se puso de pie, alisándose el abrigo. Pero me aseguraré de que se comporte. Nada de declaraciones dramáticas, solo cena. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Emma. ¿Puedo llamarte? ¿Emma? Emma asintió. Mis nietos no han dejado de hablar de ti. De lo amable que eres, de cómo les hiciste panqueques, de lo seguros que se sintieron en tu casa. Les causaste una fuerte impresión. Hagas lo que hagas con respecto a la ridícula propuesta de Alexander, por favor no permitas que eso te aleje de la vida de esos niños. Necesitan a alguien como tú. Y se fue dejando a Emma sola con la invitación y más preguntas que nunca. Emma tomó el sobre dándole vueltas entre las manos. El papel era grueso, caro, del tipo que venía de un mundo completamente distinto al suyo. Debería tirarlo, olvidarse de Alexander Hunt y su propuesta imposible, y de sus hermosos hijos en duelo. Debería volver a su vida tranquila de trabajo, estudios y sueños de algún día marcar la diferencia. Pero al mirar la invitación, Emma solo podía ver el rostro serio de Jake, la sonrisa desdentada de Tommy y los ojos oscuros de Alexander, prometiendo que siempre pagaba sus deudas. Pensó en las palabras de Catherine, en que Alexander no había mirado a otra mujer en 3 años, en que cuando él decidía algo lo hacía completamente. No sabía cuánto le costaría aquella decisión. Emma llamó al trabajo al día siguiente para reportarse enferma, y pasó la mañana en pánico. ¿Qué se usa para cenar en la casa de un CEO? Todo en su armario parecía de repente viejo, gastado. Al final eligió su único vestido decente, uno azul marino sencillo que había usado para la boda de su prima 2 años atrás. Esperó que fuera suficiente. A las 7:00 en punto, Emma llegó a la dirección de la invitación y casi dio media vuelta. La casa de los Hunt no era una casa, era una mansión. Una enorme residencia de piedra retirada de la carretera con jardines que probablemente costaban más al año de lo que Emma ganaba trabajando en el diner. Se quedó en el coche aferrada al volante, considerando seriamente huir. Entonces la puerta principal se abrió y Tommy salió corriendo. «Emma, viniste». «¿Viniste?». Le agarró la mano en cuanto ella bajó del coche y tiró de ella hacia la casa con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. «Le dije a papá que vendrías». Jake no me creyó, pero yo sí. Emma se dejó arrastrar, y de repente toda su ansiedad desapareció, porque el interior de la mansión no parecía un museo ni una sala de exposición. Parecía un hogar. Había juguetes esparcidos por el piso de mármol, dibujos infantiles pegados en el papel tapiz caro. Un perro enorme, un Golden Retriever, corrió hacia ella para olfatearla con entusiasmo. «El es bien Buddy», explicó Tommy. «Se supone que debe quedarse en el jardín, pero nunca lo hace». Antes de que Tommy pudiera asfixiarla con explicaciones, Alexander apareció desde una puerta lateral, y el aliento de Emma se detuvo. Llevaba jeans y un suéter informal de una manera que debería haberlo hecho menos intimidante, pero no lo conseguía. Parecía más joven, más cercano, y aún así devastadoramente atractivo. «Gracias por venir». «Tu madre me invitó», dijo Emma sin saber qué más decir. Ella suele ser muy persuasiva. Siempre lo es. Alexander dio un paso más cerca y Emma captó su aroma algo amaderado caro. E imposible de ignorar. «Pero me alegra que estés aquí. Ven, la cena está casi lista». El comedor era menos formal de lo que Emma esperaba. Una mesa larga puesta para 6 personas. Catherine ya estaba sentada junto a un hombre mayor que debía ser el padre de Alexander, misma complexión, mismos rasgos fuertes. Y Jake, que le dedicó a Emma una tímida sonrisa. «Emma, este es mi padre, Richard Hunt», dijo Alexander. «Papá, ella es Emma Clark». Richard se puso de pie y le estrechó la mano con un apretón firme pero amable. «La mujer que salvó a mis nietos. Te lo debemos todo, joven». «No, no es así», yo solo empezó Emma, pero Catherine rió. «¿Ves? Te dije que iba a decir eso».
Catherine dio una palmadita en la silla junto a ella. Siéntate, Emma, y por favor permítenos agradecerte como corresponde con una excelente comida y absolutamente nada de propuestas de matrimonio. A menos que tú lo menciones primero. La cena fue maravillosa, la comida era increíble. Algún tipo de plato elegante de pollo que se derretía en la boca de Emma. Pero más que la comida, lo que importaba era la compañía. Richard contó chistes pésimos de papá que hicieron que Tommy soltara carcajadas. Catherine preguntó por los estudios de enfermería de Emma con un interés genuino. Jake le mostró sus dibujos escenas elaboradas de superhéroes que demostraban un talento real. Y Alexander lo observó todo con una expresión que Emma no lograba descifrar. Lo sorprendió mirándola varias veces con esos ojos oscuros intensos y enfocados. Cada vez el corazón de Emma hacía algo extraño en su pecho. Esto era peligroso. Pensó que toda aquella familia era peligrosa. Estaban haciéndola desear cosas que no podía tener, mostrándole una vida que no le pertenecía. Después de la cena, Tommy volvió a tomarle la mano. Emma, ¿puede ver nuestra habitación, por favor, Dad? Por favor. Alexander miró a Emma levantando una ceja en señal de pregunta. Solo si ella quiere. Me encantaría, dijo Emma sin poder evitarlo, y lo decía de verdad. Tommy y Jake la guiaron escaleras arriba con Buddy, el perro dando saltos detrás de ellos. Emma tuvo su primer vistazo al mundo de los niños. Su habitación era enorme, llena de juguetes, libros y literas con forma de castillo. Pero lo que más la impactó fue lo vivida que se sentía, lo amada que estaba. Papá nos lee todas las noches, dijo Jake, enseñándole el marcapáginas de su libro actual, Una fantasía de caballeros y aventuras. Incluso cuando está muy cansado por el trabajo. Y hacemos panqueques todos los sábados, agregó Tommy. Pero los tuyos eran mejores. Emma se rió. Estoy segura de que los panqueques de tu papá son geniales. No lo son, dijo Alexander desde la puerta haciéndola brincar. Son terribles. Siempre los quemo. Entró a la habitación y de pronto el espacio pareció más pequeño. Chicos, es hora de dormir. Despídanse de Emma. Los niños la abrazaron los dos con fuerza. ¿Vas a volver?, preguntó Tommy con los ojos enormes. Por favor. La garganta de Emma se apretó. Lo intentaré. Eso es suficiente para mí, dijo Jake con una pequeña sonrisa. Emma tuvo que apartar la mirada para no ponerse a llorar. Alexander la acompañó abajo mientras su madre llevaba a los niños a su rutina de dormir. Ahora la casa estaba quieta, silenciosa, solo ellos dos, en el enorme vestíbulo. Emma se sintió de pronto incómoda sin saber qué decir. Gracias por venir, dijo Alexander en voz baja. Significó mucho para ellos. Para todos nosotros. Son niños maravillosos, logró decir Emma. Lo estás haciendo bien con ellos. Lo intento. Se pasó una mano por el cabello oscuro, un gesto que lo hacía parecer vulnerable. No es fácil ser los dos padres a la vez. Sé que a veces los decepciono. Trabajo demasiado. Soy demasiado estricto. No siempre sé qué necesitan. La miró y Emma vio un dolor genuino en sus ojos. Pero cuando los vi contigo, lo cómodos y felices que estaban, me di cuenta de lo que les había estado faltando. Alguien suave. Alguien amable. Alguien que los haga sentir seguros, como su madre lo hacía. El corazón de Emma latía con demasiada fuerza. Alexander, lo que dijiste ayer fue una locura. Lo sé, la interrumpió. Sé que proponer matrimonio a una mujer que apenas conozco es una locura. Pero Emma, cada palabra fue sincera. No te estoy pidiendo que me ames. Ni siquiera te estoy pidiendo que te quedes para siempre. Solo te estoy pidiendo que nos des una oportunidad. Que me dejes cuidarte como tú cuidaste de mis hijos. Que seas parte de esta familia. Aunque sea por un tiempo. Dio un paso hacia ella, y Emma pudo sentir el calor que desprendía. Te estoy pidiendo que te cases conmigo de verdad con un anillo, una ceremonia y todo lo que conlleva. Di que sí. Emma debería haber dicho que no. Debería haber salido huyendo de esa oferta imposible, demasiado buena para ser real.
Pero miró el rostro de Alexander, vio la esperanza desesperada ahí, y pensó en los dos niños de arriba que ya habían perdido tanto. Pensó en lo felices que habían estado en la cena, en lo seguros que se habían sentido con ella. Lo que ocurrió después sorprendió a todos, especialmente a Emma. «Lo pensaré», se escuchó decir. «Dame una semana». Los ojos de Alexander ardieron. «¿Una semana? Puedo trabajar con eso». Sacó su teléfono. «Dame tu número. Voy a llamarte todos los días, llevarte a cenar, mostrarte cómo podría ser tu vida. Y al final de la semana volveré a pedirte que te cases conmigo. Y esta vez vas a decir que sí». Su seguridad debería haberla repelido. En cambio, Emma lo encontraba emocionante. «Muy seguro de ti mismo». «No es seguridad», dijo Alexander con una sinceridad devastadora. «Es esperanza. Hay una diferencia». Extendió una mano y apartó un mechón de cabello de su rostro, los dedos rozándole la mejilla con suavidad. Ese toque envió electricidad por todo su cuerpo. «No sé qué es esto entre nosotros, Emma, pero quiero averiguarlo». Tú no, Emma, sí quería averiguarlo. Ese era el problema. Ella lo deseaba más de lo que había deseado cualquier cosa en mucho tiempo. Así que le dio su número y condujo a casa en una especie de trance preguntándose qué demonios acababa de aceptar. No tenía idea de que esto era solo el comienzo. Alexander cumplió su promesa. La llamó a la mañana siguiente mientras Emma se preparaba para su turno. «Buenos días». Su voz profunda retumbó por el teléfono, enviándole un escalofrío por la espalda. «¿Qué haces esta noche?» Emma apretó el teléfono mirando su reflejo en el espejo del baño. «Trabajo hasta las 9». «Perfecto. Pasaré por ti a las 9:15. Vístete casual». Hizo una pausa. «A menos que estés demasiado cansada. Puedo esperar hasta tu día libre». Le estaba dando una salida. Emma debería haberla tomado. Debería haber dicho que estaba agotada, que necesitaba tiempo para pensar. En cambio, se escuchó a sí misma decir, 9:15 está bien. Bien. Podía oír la sonrisa en su voz. «Nos vemos entonces, Emma». Colgó antes de que ella pudiera cambiar de opinión. Emma miró su teléfono durante un buen rato y luego terminó de arreglarse aturdida. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. Iba a una cita con un hombre que le había propuesto matrimonio delante de medio pueblo. Un hombre con 2 hijos y más dinero, del que ella podía imaginar. Un hombre que estaba muy fuera de su alcance. Pero cuando las 9:15 llegaron y Alexander apareció frente al diner en un elegante coche negro, todas sus dudas se desvanecieron. Se bajó para abrirle la puerta, su mano cálida en la parte baja de su espalda, al ayudarla a subir. El interior olía a cuero y a ese perfume amaderado que la hacía sentir ligera. «¿A dónde vamos?», preguntó Emma mientras él se incorporaba al tráfico con suavidad. «Ya lo verás». Alexander la miró de reojo, sus ojos cálidos. «Confía en mí». Emma se dio cuenta de que sí confiaba en él, a pesar de apenas conocerlo, a pesar de lo absurdo de toda la situación. Confiaba en Alexander Hunt. Está bien. Condujeron durante 20 minutos dejando el pueblo atrás y adentrándose en las montañas. Emma observó cómo el paisaje cambiaba, cómo las luces de la calle daban paso a la oscuridad salpicada de estrellas. Finalmente Alexander giró por un camino estrecho y se detuvo en un claro. «Hemos llegado», dijo apagando el motor. Emma miró alrededor. Estaban en una colina con vista al valle. El pueblo se extendía abajo como una alfombra de luces. La vista le robó el aliento. «¿Cómo encontraste este lugar?» «Venía mucho aquí después de que mi esposa murió», dijo Alexander en voz baja, «cuando los niños dormían y yo no podía respirar, cuando todo era demasiado. Manejaba hasta aquí y simplemente me sentaba. Me ayudaba». La miró. «Eres la primera persona que traigo aquí». La garganta de Emma se cerró. «Alexander, sé que es rápido». «Lo sé», la interrumpió. «Sé que todo esto es una locura. Pero Emma, necesito que entiendas algo». Giró en su asiento para mirarla de frente. «Cuando vi a Jake y Tommy seguros en tu apartamento esa mañana, cuando me di cuenta de que los habías acogido sin hacer preguntas, algo cambió. Te vi ahí en pijama haciéndoles panqueques a mis hijos.
Y pensé, esto es lo que faltaba. No solo para ellos, para mí también. No me conoces, susurró Emma. Entonces cuéntame. Alexander tomó su mano, su pulgar rozando sus nudillos. Cuéntamelo todo. Quiero saberlo todo. Así que Emma lo hizo. Le contó sobre crecer en hogares de acogida, pasando de una casa a otra, hasta cumplir 18. Sobre trabajar 3 empleos para pagar la universidad comunitaria. Sobre su sueño de ser enfermera, de ayudar a otros como desearía que alguien la hubiera ayudado. Le contó lo sola que se había sentido, lo invisible, como a veces se preguntaba si alguna vez tendría una familia. Y Alexander escuchó. De verdad escuchó. Cuando terminó, él permaneció callado un largo momento. Luego dijo, «Eres la persona más fuerte que he conocido». Emma rió, aunque le salió temblorosa. «No soy fuerte, solo sobrevivo. Eso es la fuerza». Alexander apretó su mano. «Emma, yo crecí con todo. Dinero, familia, oportunidades. Nunca tuve que pelear por nada. Y cuando Sara murió, su voz se quebró. Cuando la perdí pensé que no volvería a sentir nada nunca más. Me lancé al trabajo, a cuidar a los niños, a sobrevivir. Apenas». «¿Qué cambió?», preguntó Emma en voz baja. «Tú lo dijo simplemente como si fuera obvio. Tú me recordaste lo que se siente tener esperanza. Desear algo más que llegar al siguiente día». Tomó la mano de Emma y la llevó a sus labios besando su palma. El aire se le atascó en la garganta. «Cásate conmigo, Emma. No porque me debas nada. No porque sea rico. No por lástima hacia mis hijos. Cásate conmigo porque tú también sientes esto. Esta conexión, esta posibilidad». El corazón de Emma latía con fuerza descontrolada. Miró el rostro de Alexander en la tenue luz. Vio la vulnerabilidad, la emoción auténtica. Esto no era un trato calculado. Era real. «Lo siento», admitió, «pero me da miedo». «A mí también», dijo Alexander con una honestidad desarmante. «En realidad estoy aterrorizado. Pero creo que las mejores cosas de la vida dan miedo. Son las cosas por las que vale la pena luchar». Emma pensó en Jake y Tommy, en lo segura que se había sentido en la cena con los Hunt, en ese hombre que la había llevado a su lugar secreto y había abierto su corazón. Pensó en pasar toda su vida sola, siempre mirando desde afuera. Y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Está bien», susurró. «Pregúntame otra vez». Los ojos de Alexander se agrandaron. «Emma...» «Pregúntame», dijo ahora con más firmeza. Alexander tomó ambas manos de Emma, su mirada intensa y fija. «Emma Clark, te casarías conmigo. Serás mi esposa, la madre de mis hijos, una compañera en esta vida loca y hermosa. ¿Te arriesgarías con nosotros, sí?» La palabra salió fuerte, segura. «Sí, me casaré contigo». El rostro de Alexander se transformó. La atrajo hacia él por encima de la consola central y la besó, sus manos enmarcando su rostro como si fuera algo precioso. El beso fue suave al principio, casi tímido, luego profundo cuando Emma se derritió entre sus brazos. Había sido besada antes, pero nunca así. Nunca con tanta promesa, tanta esperanza. Cuando por fin se separaron respirando con dificultad, Alexander apoyó su frente contra la de ella. «Voy a hacerte muy feliz», prometió. «Te lo juro». Emma le creyó. En ese momento, con las estrellas sobre ellos y el hombre que había cambiado su vida abrazándola, creyó que todo era posible. Pero ese momento cambiaría todo de formas que aún no podía imaginar. Los días siguientes pasaron como un borrón. Alexander insistió en hacer oficial el compromiso de inmediato. La llevó a una joyería en Denver, donde ella probó anillos que costaban más que su coche. Eligió el más simple, un solitario clásico que brillaba hermoso bajo la luz, y Alexander se lo deslizó en el dedo con un beso que hizo suspirar a la vendedora. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. La jefa de Emma la abrazó llorando. Sus compañeras querían saberlo todo. Y Emma, que había pasado gran parte de su vida siendo invisible, se encontró de pronto en el centro de la atención. Debería haber sido abrumador, pero con la presencia constante de Alexander, todo se sentía manejable.
Los niños estaban eufóricos. Tommy literalmente saltó arriba y abajo cuando Alexander les dijo que Emma había dicho que sí. Jake la abrazó fuerte y le susurró: «Me alegra que vayas a ser nuestra mamá». Emma tuvo que excusarse para llorar 10 minutos en el baño, pero no todos estaban felices. 3 días después del compromiso, Emma recibió una llamada de un número desconocido. Una voz de mujer fría y cortante. «Señorita Clark, soy Victoria Hunt, la cuñada de Alexander. Necesitamos hablar». El estómago de Emma cayó. «¿Sobre qué sobre usted casándose con mi cuñado por su dinero? Reúnase conmigo en Riverside Café en 1 hora. Venga sola». Victoria colgó antes de que Emma pudiera responder. Emma se quedó mirando el teléfono, su buen humor evaporándose. Debería decírselo a Alexander, dejar que él manejara a su familia. Pero una parte de ella quería enfrentarse sola a esa mujer, demostrar que podía defenderse. Así que condujo hasta el café, el corazón martillándole, y encontró a Victoria Hunt esperando en un reservado. La hermana de Sarah. Emma vio el parecido de inmediato, el mismo cabello rubio, los rasgos delicados. Pero donde Sarah había sido cálida en las fotos que Emma había visto, Victoria era puro hielo. «Siéntate», ordenó Victoria. Y Emma obedeció. «Seré directa. Estás usando a Alexander. Viste a un hombre vulnerable con dinero y con niños que necesitaban una madre y aprovechaste la oportunidad». Las manos de Emma se cerraron bajo la mesa. «Eso no es cierto». «No lo es». La sonrisa de Victoria fue cruel. «Eres una camarera sin familia, sin futuro, luchando por pagar la escuela de enfermería. Y de repente un millonario te propone matrimonio y todos tus problemas se solucionan. Muy conveniente». «Lo amo», dijo Emma, y se dio cuenta al decirlo de que era verdad. En algún punto entre la tormenta, la colina y el anillo, Emma se había enamorado de Alexander Hunt. Victoria rió. «Lo conoces hace menos de 1 semana. A veces eso es suficiente». Emma sostuvo la mirada de Victoria sin temblar. «Siento que hayas perdido a tu hermana. No puedo imaginar lo doloroso que debe ser. Pero no estoy tratando de reemplazar a Sarah. Solo estoy tratando de construir una vida con Alexander y con esos niños. Una vida que nos haga felices a todos». «Sarah era perfecta para él», dijo Victoria, su voz temblando ahora. «Estaban destinados a estar juntos. Tú simplemente no eres suficiente. Nunca serás lo que él necesita». Las palabras golpearon a Emma como una bofetada, pero se negó a mostrarlo. «Tal vez tengas razón. Tal vez no soy suficiente, pero Alexander piensa que sí, y eso es lo que importa». Emma se levantó orgullosa de lo firme que sonaba su voz. «Siento que estés sufriendo, pero no voy a ninguna parte». Salió con la cabeza en alto, pero cuando llegó a su coche estaba temblando. Las palabras de Victoria habían dado en el blanco. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Emma no era suficiente para ese mundo? ¿Para esa familia? ¿Y si estaba cometiendo un error enorme? Su teléfono sonó. Era Alexander. Emma casi no contestó, pero no podía ignorarlo. «Hola, ¿dónde estás?», sonaba preocupado. Catherine dijo que Victoria te llamó. Por supuesto que su madre lo sabía. Emma, deberías haber imaginado que la familia cerraría filas. «Estoy bien, acabo de reunirme con ella». Maldita sea Emma. Deberías haberme dicho. Victoria no tenía ningún derecho. Se detuvo un segundo. «¿Dónde estás? Voy a buscarte. Estoy en el estacionamiento del Riverside Café. Quédate ahí. Llego en 5 minutos». Colgó y Emma se quedó sentada en su coche mirando a la gente pasar, viviendo sus vidas normales. Ella sentía que estaba dentro de un sueño hermoso y aterrador que podía convertirse en pesadilla en cualquier momento. Fiel a su palabra, Alexander llegó exactamente 5 minutos después. Bajó de su coche y fue directo al de ella, abrió la puerta y se agachó a su lado. «¿Estás bien?». «¿Qué dijo Victoria?». Emma miró a ese hombre que había volteado su vida de cabeza y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Dijo que no soy lo suficientemente buena para ti, que te estoy usando, que nunca seré lo que Sarah fue». El rostro de Alexander se endureció. «Victoria está de duelo.
Ha estado enfadada desde que Sara murió descargándose con todos. Pero eso no le da derecho a atacarte. Tomó las manos de Emma. Escúchame. Eres más que suficiente. Eres todo. Y tú no eres Sara. Eres Emma. Esa es la mujer que quiero. Esa es la mujer que elegí. Y sí tiene razón. La voz de Emma se quebró. ¿Y si no puedo con esto? ¿Y si te fallo? A ti y a esos niños. No lo harás. Alexander la sacó del coche y la abrazó con fuerza. No nos fallarás porque te importa demasiado. Porque eres valiente, fuerte y bondadosa. Porque eres tú. Se separó un poco para mirarla a la cara. Pero Emma, si tienes dudas si esto es demasiado, dímelo ahora. No me enojaré. Lo entenderé. Emma lo miró a ese hombre que le había pedido matrimonio con menos de una semana de conocerla, que la había llevado a su lugar secreto, que le estaba ofreciendo todo lo que siempre había querido. Y supo, a pesar de las palabras de Victoria, a pesar del miedo, que estaba tomando la decisión correcta. No tengo dudas, dijo con firmeza. Solo estoy asustada. Pero quiero esto. Te quiero a ti. Quiero a esos niños. Quiero esta vida que estamos construyendo. Se puso de puntas y lo besó. Estoy dentro, Alexander. Completamente. Los brazos de Alexander se cerraron alrededor de ella. Entonces enfrentaremos todo juntos, empezando por Victoria. Hizo una mueca. Necesito hablar con ella. ¿En serio? No, dijo Emma. Está de duelo. Déjala procesarlo. Eres demasiado indulgente. Tal vez, sonrió Emma. Pero así soy. Acéptalo o déjalo. Lo acepto, dijo Alexander y la besó de nuevo. Cada parte de ti. Para siempre. Se quedaron allí en el estacionamiento abrazados, y Emma sintió que su miedo comenzaba a desvanecerse. Esto era real. Estaba pasando, y lo que viniera lo enfrentarían juntos. Ella no sabía cuánto necesitaría esa promesa en los días que veían. Alexander quería un compromiso corto. ¿Para qué esperar?, argumentó cuando Emma sugirió tomarse más tiempo. Sabemos lo que queremos, hagámoslo. Así que 2 semanas después del compromiso, Emma se encontró arrastrada por la vorágine de la planificación de boda. Catherine tomó el mando con la eficiencia de una general. Reservó un lugar, contrató un catering, organizó las flores. La cabeza de Emma daba vueltas con decisiones sobre colores pasteles y distribución de mesas. Era abrumador, emocionante y aterrador a la vez. Pero lo mejor eran los niños. Jake y Tommy participaron en todo: escoger los trajes, probar pasteles. Tommy votaba por todo chocolate, mientras Jake insistía seriamente en que debía haber al menos una opción de vainilla. Verlos discutir amablemente sobre glaseados hacía que el corazón de Emma se desbordara de amor. Emma se mudaba poco a poco a la mansión Hunt, llevando cajas con sus escasas pertenencias y encontrando espacio para ellas en ese enorme hogar. Se sentía surreal ver sus libros de segunda mano en estantes carísimos, su ropa barata junto a trajes de diseñador, pero Alexander nunca la hizo sentir menos. Hizo espacio para sus cosas, pidió su opinión en todo, la trató como una verdadera compañera. Emma había renunciado al dinner. Su jefa, llorando, le dijo: «Vete y vive tu cuento de hadas. Te lo mereces, cariño». Emma lloró también, sintiéndose culpable, pero emocionada por lo que venía. Seguía estudiando enfermería, decidida a terminar su carrera. Alexander la apoyaba por completo, incluso la ayudaba a estudiar a veces. 3 días antes de la boda, Emma estaba sola en la casa cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y encontró a Victoria Hunt en el porche, viéndose más pequeña, más frágil. «¿Podemos hablar?», preguntó con voz suave. Emma debería haber dicho que no debería haberse protegido de más palabras crueles, pero vio el dolor genuino en los ojos de Victoria y dio un paso a un lado. «Pasa». Se sentaron en la sala, un silencio incómodo extendiéndose entre ellas. Finalmente Victoria habló. «Te debo una disculpa. Lo que dije en el café fue cruel e injusto. No lo merecías». Emma estaba demasiado sorprendida para responder de inmediato. Victoria continuó, su voz densa de emoción. «Sara era mi hermana pequeña.
Cuando murió sentí que yo también moría. Y ver a Alexander seguir adelante, verlo feliz con alguien más, se sentía como una traición, como si la estuviera olvidando. Nunca la olvidará, dijo Emma con suavidad. Y yo jamás se lo pediría. Sarah siempre será parte de esta familia. Victoria levantó la mirada, las lágrimas recorriéndole el rostro. Lo sé. Catherine me ayudó a verlo. Y al verte con los niños, su voz se quebró. Eres buena para ellos. Buena para todos. Yo solo estaba demasiado enfadada para admitirlo. Emma se acercó y se sentó a su lado en el sofá. No puedo imaginar perder a una hermana. Nunca tuve una, pero entiendo el duelo. Sé cómo puede retorcerte por dentro y hacer que ataques a los demás. Le tomó la mano. No estoy aquí para ocupar el lugar de Sarah. Solo intento encontrar mi propio lugar en esta familia. Y me gustaría que tú fueras parte de eso si quieres. Victoria apretó su mano llorando aún más. No merezco tu perdón. Tal vez no, dijo Emma con una pequeña sonrisa. Pero te lo doy igual. Así funciona la familia. Hablaron más de una hora. Victoria compartió historias sobre Sarah. Emma escuchó y aprendió sobre la mujer que había sido antes que ella. A veces dolía escuchar lo perfecta que era Sarah, cuánto la quería todo el mundo. Pero también ayudó a Emma a entender la familia en la que estaba entrando. Esos niños habían perdido a su madre. Esta familia había perdido a alguien irreemplazable. Y Emma no estaba allí para reemplazarla, sino para ayudarles a sanar. Cuando Victoria se fue, abrazó fuerte a Emma. Gracias, susurró, por ser lo suficientemente grande para perdonarme. Y por querer a mis sobrinos. Es fácil quererlos, dijo Emma con sinceridad. Son niños increíbles. Esa noche Emma le contó a Alexander sobre la visita. Él la atrajo hacia él, sus brazos fuertes envolviéndola. No tenías por qué perdonarla. Lo sé, pero guardar rencor es agotador, y la vida es corta. Emma lo miró. Además, es familia, y la familia lo es todo. Alexander la besó suavemente. ¿Cómo tuve tanta suerte? Yo me pregunto lo mismo cada día, admitió Emma. A veces despierto y pienso que es un sueño. Que voy a parpadear y volveré a mi mini departamento luchando por pagar el alquiler y preguntándome si algún día tendré una familia. Esto es real, prometió Alexander con voz firme. Tú eres real. Nosotros somos reales. Y en 3 días vas a ser mi esposa. Nada va a cambiar eso. Emma le creyó. Tenía que hacerlo porque la alternativa que esto fuese demasiado bueno para ser verdad, que algo saliera mal, era demasiado aterradora. Pero ese momento lo cambiaría todo, y no de la forma que ella esperaba. El día de la boda amaneció claro y frío, un perfecto invierno de Colorado. Emma despertó en una de las habitaciones de invitados. Catherine había insistido en mantener a los novios separados la noche anterior. Se quedó acostada un momento procesando qué realmente estaba pasando. Catherine tocó la puerta y entró con café y desayuno. ¿Cómo te sientes? Aterrada, admitió Emma. Emocionada, como si fuera a vomitar. Catherine rió. Así es como debes sentirte. Se sentó en el borde de la cama. Emma, quiero que sepas algo. Cuando Alexander me dijo que iba a proponerte matrimonio, pensé que estaba loco. Pensé que actuaba por dolor, gratitud o desesperación. Tomó la mano de Emma. Pero me equivocaba. Eres perfecta para él. Has devuelto la vida a esta casa. La risa, la esperanza. Has dado a mi hijo una razón para sonreír otra vez. Y esos niños te adoran. Gracias por decir sí a nuestro caos. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. No me hagas llorar. Ni siquiera tengo maquillaje todavía. Guarda las lágrimas para la ceremonia, dijo Catherine con una sonrisa. Créeme, las necesitarás. Las siguientes horas fueron un torbellino. Cabello, maquillaje, ponerse el vestido. Un vestido simple pero elegante que Catherine le había ayudado a elegir. Emma casi no se reconocía en el espejo. Parecía una novia. Parecía la esposa de alguien. Parecía pertenecer a ese mundo. Victoria llegó con flores, su sonrisa ahora sincera. «Estás preciosa»,
Gracias, dijo Emma abrazándola. Y gracias por venir. No me lo perdería, dijo Victoria. Sara habría querido que Alexander fuera feliz. Finalmente lo entiendo. La ceremonia fue pequeña, solo familia y amigos cercanos. Emma no tenía a nadie para invitar, sin padres, sin hermanos, sin amigos íntimos. Debería haberla entristecido, pero al pararse en la entrada del salón de la mansión Hunt, viendo a la gente reunida para celebrarlos, se dio cuenta de que estaba ganando una familia. Una real. La música comenzó. Catherine besó su mejilla y fue a sentarse, y Emma dio su primer paso por el pasillo, el corazón desbocado, sus ojos encontrando a Alexander de inmediato. Él estaba al frente en un traje perfectamente hecho, a medida con Jake y Tommy a cada lado en versiones pequeñas del mismo atuendo. Los tres la miraban con una expresión de amor tan pura que le dolió el pecho. Esa era su familia. Ellos tres. Y estaba a punto de hacerlo oficial. Emma caminó con la cabeza en alto. No había nadie para entregarla porque ella misma se estaba entregando. Eligiendo esto. Eligiéndolos. Cuando llegó junto a Alexander, él tomó sus manos y ella vio lágrimas en sus mejillas. «Estás tan hermosa», susurró. «Tú tampoco estás mal», respondió Emma, haciéndolo sonreír. El oficiante comenzó a hablar, pero Emma apenas lo escuchaba. Estaba demasiado concentrada en el rostro de Alexander, en la forma en que la miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Cuando llegó el momento de los votos, Alexander habló primero. Emma Clark dijo su voz firme pese a la emoción en sus ojos. «Hace 2 semanas, mis hijos estaban perdidos en una tormenta de nieve. Tú los encontraste, los salvaste, y al hacerlo, me salvaste a mí también. Pensé que nunca volvería a sentir nada después de perder a Sara. Creí que pasaría el resto de mi vida sobreviviendo, no viviendo». Su voz se quebró. «Te amo. Amo tu bondad, tu fuerza, esa increíble capacidad que tienes de perdonar. Amo cómo haces reír a mis hijos, cómo haces que esta casa se sienta como un hogar otra vez. Prometo cuidarte, apoyar tus sueños, ser el compañero que mereces. Prometo amarte con todo lo que soy mientras viva». Emma ya lloraba sin preocuparse por el maquillaje. Alexander Hunt logró decir entre lágrimas: «He estado sola toda mi vida. Nunca supe lo que se sentía pertenecer, ser parte de algo más grande que yo. Y entonces entraste en mi diner y me reclamaste como tu esposa frente a todo el mundo. Y mi vida cambió». Rió entre lágrimas. «Estás loco, ¿sabes? ¿Quién le propone matrimonio a alguien que apenas conoce? Pero estoy tan agradecida de que lo hicieras, porque me has dado todo lo que siempre quise: una familia, un hogar, un propósito. Te amo. Amo a tus hijos, amo esta vida loca y hermosa que estamos construyendo. Y prometo pasar cada día tratando de ser digna de la confianza que has puesto en mí». «Ya eres digna», dijo Alexander con fuerza. «Más que digna». El oficiante los declaró marido y mujer, y Alexander la besó como si fueran las únicas 2 personas en el mundo. La pequeña multitud aplaudió. Jake y Tommy corrieron a abrazarlos, creando un abrazo familiar que hizo llorar a todos. Emma Clark era ahora Emma Hunt, y a pesar de todas sus dudas, miedos e inseguridades, sabía que había tomado la decisión correcta. Aquí pertenecía. Esta era su familia. Este era su hogar. La recepción fue alegre, llena de risas, baile y celebraciones. Emma bailó con Alexander, luego con cada uno de los niños, luego con Richard e incluso con Victoria. Se sentía ligera, libre, más feliz que nunca. Pero a medida que avanzaba la noche, Emma notó que Alexander recibía varias llamadas. Él se apartaba para atenderlas y regresaba con el rostro cada vez más tenso. Cuando por fin volvió a su lado, tenía la mandíbula apretada. «¿Qué pasa?», preguntó Emma de inmediato. Nada, dijo Alexander, pero ella supo que mentía. «Cosas de trabajo. Nada de qué preocuparse hoy». Emma quiso insistir, pero invitados se acercaron a felicitarlos, y el momento pasó. Aún así, se lo guardó en la mente. Ese destello de preocupación, esa sombra de problema.
todo se sentía perfecto. Solo esperaba que siguiera así. No sabía que su felicidad estaba a punto de ser puesta a prueba de formas que ninguno podía imaginar. El problema comenzó 3 días después de la boda. Emma despertó y encontró el lado de Alexander vacío y frío. Lo halló en su oficina a las 4 de la mañana rodeado de papeles, el rostro agotado por el estrés. Alex dijo con el apodo que a él tanto le gustaba, pero esta vez él no sonrió. ¿Qué ocurre? Está bien, respondió automáticamente, pero al ver su expresión, suspiró. Es trabajo. Un acuerdo en el que he estado trabajando meses. Se está desmoronando. Los inversionistas se están retirando. Si no logro arreglarlo, la empresa podría perder millones. Emma se colocó detrás de su silla, apoyando las manos en sus hombros. ¿Puedes arreglarlo? No lo sé. Alexander sonaba derrotado de una manera que ella jamás le había escuchado. Lo estoy intentando. Pero tal vez tenga que ir a Nueva York unos días, reunirme cara a cara, intentar salvar lo que pueda. Entonces ve, dijo Emma simplemente. Haz lo que tengas que hacer. Estaremos bien aquí. Alexander levantó la mirada hacia ella. Acabamos de casarnos. No quiero dejarte. No voy a ninguna parte, prometió Emma. Y los niños tampoco. Estaremos aquí cuando vuelvas. Ve y salva tu empresa. Así que Alexander fue a Nueva York y Emma se quedó sola con Jake y Tommy por primera vez como su madrastra. Debería haber sido aterrador, pero en cambio se sintió natural. Los preparó para la escuela, les hizo el almuerzo, los ayudó con tareas. Cenaban juntos cada noche los tres, y Emma les leía cuentos antes de dormir, igual que Alexander. Extraño a papá, dijo Tommy una noche acurrucado contra ella. Yo también, admitió Emma. Pero volverá pronto. Está trabajando duro para que tengamos cosas bonitas. No necesitamos cosas bonitas, dijo Jake con seriedad. Solo lo necesitamos a él. Y a ti. El corazón de Emma se derritió. Nos tienen a ambos, siempre. Pero Alexander no volvió en unos días. Se alargó a 1 semana. Luego a 2. Llamaba todas las noches agotado y frustrado, contándole a Emma sobre reuniones inútiles e inversionistas que no cedían. Ella podía escuchar la tensión en su voz, el miedo a estar fallando. No estás fallando, dijo Emma con firmeza. Estás luchando. Es diferente. Te extraño, confesó Alexander, su voz áspera. Extraño a los niños. Es la vez más larga que he estado lejos desde que Sara murió. ¿Y si se olvidan de mí? No podrían olvidarte nunca, prometió Emma. Tommy habla de ti todo el tiempo. Jake deja sus dibujos en tu escritorio. Saben que vas a volver. Pero cuando la segunda semana se convirtió en la tercera, Emma empezó a preocuparse. Alexander sonaba cada vez más estresado. Dormía poco, comía casi nada. Y los niños estaban ansiosos. Tommy empezó a tener pesadillas. Jake se volvió retraído, pasando horas encerrado en su cuarto. Emma intentó todo para mantenerlos ocupados y felices. Los llevó al parque, al cine, al museo de ciencias. Cocinó comidas elaboradas y los ayudó a construir un fuerte en la sala. Pero nada borraba del todo la tristeza. Extrañaban a su padre. Y Emma extrañaba a su esposo. Extrañaba su risa, su toque, la forma en que la miraba como si fuera el centro de su mundo. Extrañaba dormir en sus brazos y despertar con sus besos. 3 semanas nunca habían parecido tan largas. Y entonces en el día 22 todo empeoró. Emma estaba haciendo el desayuno cuando sonó su teléfono. La asistente de Alexander, señora Hunt, llamo porque el señor Hunt colapsó en una reunión esta mañana. Está en el hospital. El mundo de Emma se inclinó. ¿Qué? Está bien, los doctores dicen que es agotamiento y estrés. Está estable, pero quieren dejarlo en observación esta noche. Él me pidió que la llamara para decirle que no se preocupe. ¿No preocuparse? Emma casi rió. ¿En qué hospital? Anotó la información con la mano temblorosa. Apenas colgó cuando Catherine llamó. Acabo de enterarme. Voy a quedarme con los niños. Tú tienes que ir con él. Los niños estarán bien conmigo unos días. Emma ve.
Alexander te necesita. Así que Emma fue. Reservó el primer vuelo a Nueva York, el corazón martillándole. Nunca había estado en Nueva York. Apenas había estado en un avión. Pero nada de eso importaba. Alexander la necesitaba. Eso era lo único importante. Lo encontró en una habitación privada en el Mount Sinai Hospital, viéndose pequeño y vulnerable en la cama. Estaba despierto hablando por teléfono, pero cuando vio a Emma en la puerta, dejó de hablar a mitad de frase. «Luego te llamo», dijo con voz ronca, terminando la llamada. Emma cruzó la habitación y tomó su mano. «Me asustaste. Lo siento». Alexander la atrajo para que se sentara en el borde de la cama. No quise hacerlo. Solo empujé demasiado. Intenté hacer demasiado. «Debiste decirme lo mal que estabas», dijo Emma, su voz temblando. «Habría venido antes. No tenías que pasar esto solo. Tenías que cuidar de los niños. Y tú tienes a mí para cuidar de ti». La frustración de Emma salió a la superficie. «Alex, estamos casados. Somos un equipo. Eso significa que cuando las cosas se ponen difíciles, las enfrentamos juntos. No tú cargándolo todo mientras yo me quedo en casa». Alexander la miró. Realmente la miró. Y algo en su rostro se quebró. «Estoy acostumbrado a manejar todo solo. Después de que Sara murió, era solo yo. No podía derrumbarme porque los niños me necesitaban. No podía mostrar debilidad porque dirigía una empresa. Solo olvidé que ya no tengo que hacerlo. ¿Qué estás tú ahora?» Emma se metió completamente en la cama acurrucándose a su lado, a pesar de las líneas intravenosas y los monitores. «Aquí estoy. Siempre voy a estar aquí. Así que de ahora en adelante, cuando algo sea difícil, me lo dices. Me dejas ayudarte a cargar el peso. ¿Está bien?» «Está bien», susurró Alexander abrazándola fuerte. «Perdón por irme, por alejarte, por olvidar que ya no tengo que ser fuerte todo el tiempo». Se quedaron acostados así con la cabeza de Emma, apoyada en el pecho de Alexander, su corazón latiendo firme bajo su oído. Después de un rato, él dijo en voz baja. El acuerdo se cayó. «Vamos a sufrir un golpe financiero grande. No lo suficiente para llevarnos a la bancarrota, pero lo suficiente para que las cosas estén apretadas por un tiempo». «Lo resolveremos», dijo Emma simplemente. «El dinero no lo es todo. Lo dices ahora. Lo digo siempre». Emma se incorporó para mirarlo. «Alex, yo crecí sin nada. Literalmente nada. Sé cómo estirar $1, cómo arreglármelas con menos. Si tenemos que recortar cosas, lo haremos. Lo importante es que estemos juntos, todos sanos y a salvo». Alexander la miró como si fuera un milagro. «¿Cómo puede ser real? Me pregunto lo mismo sobre ti todo el tiempo», dijo Emma con una pequeña sonrisa. «Ahora descansa a órdenes del doctor. Y mañana nos iremos a casa juntos». Los médicos dieron de alta a Alexander al día siguiente con instrucciones estrictas de reposo y reducción del estrés. Emma tomó el mando con la eficiencia de la enfermera, en la que se estaba convirtiendo. Se aseguró de que comiera bien, de que tomara sus medicamentos, de que realmente descansara y no trabajara. Volaron juntos de regreso, y cuando cruzaron la puerta de la mansión, los niños corrieron hacia ellos. «¡Papá!». Tommy se lanzó sobre Alexander, quien lo sostuvo a pesar de seguir débil. Jake llegó detrás abrazándolos a ambos. Emma se quedó atrás, observando cómo su familia se reunía con el corazón lleno. Pero esa noche, después de que los niños se durmieran, Alexander la sentó en el dormitorio. Su rostro estaba serio, casi sombrío. «Emma, tengo que decirte algo. Algo que debí decirte antes, pero tenía miedo». El estómago de Emma se contrajo. «¿Qué cosa?». «Cuando dije que la caída del acuerdo nos golpearía financieramente, minimicé la situación». Alexander tomó sus manos. «La verdad es que vamos a tener que hacer cambios significativos. Vender algunos activos, reducir personal, posiblemente incluso vender esta casa y mudarnos a un lugar más pequeño». Emma asimiló la información. «Está bien. Está bien». Alexander parecía aturdido. «Emma, no entiendes. Esta casa, el estilo de vida, el dinero. Puede que todo desaparezca. Te casaste con un millonario. Podrías terminar con alguien que apenas sea de clase media.
No me casé con tu dinero, dijo Emma con firmeza. Me casé contigo. Contigo, Alex. El hombre que me pidió matrimonio en un diner. El padre que les lee cuentos a sus hijos todas las noches. El esposo que me llevó a su lugar secreto y abrió su corazón. Ese es el hombre al que amo. No tu cuenta bancaria. Los ojos de Alexander se llenaron de lágrimas. Me daba tanto miedo decírtelo. Pensé que podrías irte. Nunca dijo Emma tomando su rostro entre las manos. Escúchame, he sido pobre toda mi vida. Si tenemos que ser pobres juntos, puedo vivir con eso. Lo que no puedo soportar es que me excluyas, que intentes protegerme de la realidad. Somos compañeros. ¿Recuerdas? Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. Alexander la besó con desesperación, vertiendo todo su miedo, su alivio y su amor en ese beso. Cuando por fin se separaron respirando agitados, apoyó su frente en la de ella. No te merezco. Sí te lo mereces, respondió Emma. Te mereces a alguien que te ame por quien eres, no por lo que puedes dar. Alguien que esté contigo en los momentos difíciles, no solo en los buenos. Te mereces una compañera, y eso es lo que soy. Durante las semanas siguientes, Emma lo demostró. Cuando Alexander tuvo que despedir al personal de la casa, Emma asumió la cocina y la limpieza sin quejarse. Cuando él empezó a hablar de vender la mansión, Emma comenzó a buscar casas más pequeñas con entusiasmo real. Cuando él se preocupó por pagar la escuela de enfermería, Emma solicitó becas y préstamos. No tienes que hacer esto, dijo Alexander una noche, mientras la observaba llenar formularios de ayuda financiera en la mesa de la cocina. Sí tengo que hacerlo, respondió Emma simplemente. Esto es lo que significa ser una familia. Todos contribuimos. Todos nos apoyamos. Tú has cargado con todo durante tanto tiempo, Alex. Déjame ayudarte a cargar a ti por un rato. Los niños también se adaptaron. Cuando Alexander se sentó con ellos para explicar que las cosas iban a cambiar, que tal vez tendrían que mudarse y renunciar a algunos lujos, Jake solo encogió los hombros. Mientras estemos juntos, no importa dónde vivamos. Sí, añadió Tommy. Además, Emma cocina mejor que el chef. Emma rió entre lágrimas. Esta familia, estas personas increíbles que la habían escogido, que la habían hecho una de ellos. Nunca los había amado más que en ese momento enfrentando la incertidumbre juntos. Lo que ocurrió después determinaría su futuro. 2 meses después, Emma estaba en la cocina de su nueva casa. Una modesta vivienda de 4 habitaciones en un buen vecindario, nada como la mansión pero perfecta para ellos, cuando su teléfono sonó. El número de Alexander. Hola, contestó mientras removía la salsa de pasta en la estufa. La cena estará lista en 20 minutos. ¿Vienes de camino, Emma? La voz de Alexander era extraña, tensa, con una emoción que ella no identificaba. Puedes sentarte. El corazón de Emma cayó. ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Setia? Estoy bien, dijo Alexander. Mejor que bien. Solo... Siéntate, por favor. Emma se sentó en la pequeña mesa de la cocina, las manos temblándole ligeramente. Está bien, ya estoy sentada. ¿Qué está pasando? Me llamó Richard Chen. La voz de Alexander se quebró. El inversionista de San Francisco. El que se retiró del trato. El que inició todo esto. Está bien, dijo Emma lentamente sin entender aún. Leyó un artículo sobre nosotros, sobre cómo nos mudamos a una casa más pequeña, cómo estamos saliendo adelante. Aparentemente un reportero de negocios lo publicó el CEO que eligió a su familia por encima de su riqueza. La esposa mesera que se quedó a su lado. Alexander rió, un sonido inestable. Chen dijo que le recordó por qué se metió en los negocios en primer lugar, que había perdido de vista lo que importaba. Emma quiere volver a invertir. Emma parpadeó. Que no solo él. Trae a otros 3 inversionistas. El trato volvió a la mesa, y es mejor que antes. La mente de Emma giraba. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a estar bien. Más que bien. La empresa no solo va a sobrevivir, va a prosperar. Su voz se suavizó.
Emma, no puedo creerlo. Después de todo, después de perderlo todo. No lo perdimos todo, lo interrumpió Emma firmemente. Nos teníamos el uno al otro. Y eso es lo que importa. Lo que siempre va a importar, salga o no salga este trato. Lo sé. La voz de Alexander estaba espesa de emoción. Eso fue exactamente lo que le dije a Chen. Que yo ya había ganado porque tenía a ti y a los niños. Que el dinero era solo un extra. Emma sonrió entre lágrimas. ¿Y ahora qué? Ahora vuelvo a casa con mi hermosa esposa y mis increíbles hijos. Cenamos en nuestra casita perfecta y celebramos. No el dinero, a nosotros. Esta familia que hemos construido. Hizo una pausa. Te amo, Emma Hunt. Gracias por salvarme en todos los sentidos posibles. Yo también te amo, susurró Emma. Ahora vuelve a casa. Cuando Alexander entró por la puerta 20 minutos después, los niños lo atacaron de inmediato. Emma los observó desde el marco de la cocina mientras él los abrazaba a los tres hablando y riendo a la vez. Luego los ojos de Alexander encontraron los de ella por encima de sus cabezas, y la mirada que le dio fue tan llena de amor que le cortó la respiración. Más tarde esa noche, después de que los niños durmieran y los platos estuvieran lavados, Emma y Alexander se quedaron en el pequeño porche trasero abrazados, mirando las estrellas. ¿Quieres volver a la mansión?, preguntó Alexander en voz baja. Podríamos comprarla de nuevo. O algo aún más grande. Darte la vida que te prometí. Emma lo pensó. Pensó en cinos de mármol y candelabros de cristal y habitaciones que nunca usaron. Luego pensó en esta casa, las escaleras que crujían, la cocina pequeña, el patio donde los niños jugaban. Pensó en cocinar mientras Tommy hacía la tarea y Jake dibujaba en el refrigerador. Pensó en la vida que habían construido allí. Sencilla, auténtica y suya. No dijo simplemente, me gusta aquí. Esto se siente como hogar. Los brazos de Alexander se apretaron alrededor de ella. ¿Estás segura? Podrías tener lo que quieras. Hacer lo que quieras. Ya lo tengo todo, dijo Emma girando para mirarlo. Te tengo a ti. Tengo a esos niños increíbles. Tengo una familia. Eso es todo lo que siempre quise. Lo demás es extra. Voy a consentirte de todos modos, advirtió Alexander sonriendo. Tal vez no con una mansión, pero sí con otras cosas. Citas, vacaciones. Un regalo realmente bueno para tu graduación de enfermería. Emma rió. Me gradúo el próximo mes. ¿Ya me compraste algo? Tal vez. Alexander sonrió con picardía. Tendrás que esperar. Se quedaron ahí en silencio cómodo, balanceándose suavemente al ritmo de una música que solo ellos podían oír. Emma pensó en aquel día nevado meses atrás, cuando encontró a dos niños perdidos, y los llevó adentro. Cómo ese único acto de bondad había cambiado todo, había dado lugar a un esposo, 2 hijos, una familia, un propósito. Gracias, dijo Alexander de repente. ¿Por qué? Por decir que sí. Por arriesgarte con nosotros, por quedarte conmigo cuando todo se derrumbó, por mostrarme lo que realmente importa. Le tomó el rostro entre las manos. Por ser tú. Emma se puso de puntas y lo besó suavemente. Lo haría todo otra vez, cada momento. Un ruido dentro de la casa hizo que ambos giraran. Tommy estaba en la puerta en pijama, el cabello despeinado. Tuve una pesadilla. Ven aquí, campeón. Emma abrió los brazos y Tommy corrió hacia ellos. Ella lo levantó. Estaba creciendo, pero aún podía sostenerlo. Y lo acomodó sobre su cadera. Alexander rodeó a ambos con sus brazos. Mejor, preguntó Emma besándole la frente. Sí. Tommy bostezó. Soñé que te ibas. Pero sigues aquí. Siempre voy a estar aquí, prometió Emma. Pase lo que pase, estás atrapado conmigo. Bien, murmuró Tommy adormilado. Me gusta estar atrapado contigo. Jake apareció en la puerta también frotándose los ojos. ¿Qué hacen abrazo grupal?, dijo Alexander extendiendo un brazo para incluirlo. Ven. Jake se unió y los 4 se abrazaron fuerte bajo la luz suave de la cocina. Era desordenado,
Imperfecto, caótico, pero era amor. Era familia, era hogar. Así que se quedaron allí en el porche trasero, los cuatro abrazados, una familia forjada entre tormentas de nieve, propuestas imposibles, desastres financieros y amor. Tanto amor. Tengo una idea, dijo Emma. ¿Qué tal si dormimos todos en la sala esta noche? Construimos una fortaleza, vemos una película. Acampamos juntos, sí, respondieron los dos niños al unísono. Alexander rió. Supongo que tendremos una noche de campamento familiar. Entraron a la casa y trabajaron juntos para construir una enorme fortaleza de mantas en la sala. Alexander y Jake se encargaron de la arquitectura mientras Emma y Tommy recolectaban almohadas y bocadillos. En 30 minutos tenían un nido acogedor lo suficientemente grande para los cuatro. Se metieron dentro los niños en medio entre Emma y Alexander y pusieron una película que ninguno realmente vio. Tommy se quedó dormido primero, luego Jake, ambos cálidos y seguros entre sus padres. Emma miró a Alexander por encima de sus cabecitas dormidas y vio su propia felicidad reflejada en los ojos de él. Eso lo era todo. No el dinero, ni la mansión, ni el romance de cuento de hadas. Solo esto. Una familia que se elegía cada día. Feliz, susurró Alexander. Muy feliz, susurró Emma. Más feliz de lo que pensé que volvería a ser. Alexander extendió la mano por encima de los niños dormidos y tomó la de ella. Gracias por ser mi milagro. Gracias por encontrarme, dijo Emma. Afuera empezó a nevar la primera nevada de la temporada. Emma la observó a través de la ventana recordando aquella tormenta que había traído a Jake y Tommy a su puerta. La tormenta que había empezado todo. Entonces estaba tan sola trabajando en un diner, soñando con tener una familia algún día. Y ahora estaba allí rodeada de amor, viviendo una vida mejor que cualquier sueño. La película seguía sonando sin ser vista. Emma cerró los ojos sintiendo el calor de su familia a su alrededor y sonrió. Fuera lo que fuera que viniera después, y ella sabía que habría desafíos, los enfrentarían juntos como familia, como compañeros, como personas que se habían elegido una y otra vez contra todo pronóstico y que no pensaban soltarse. Ese era el verdadero final feliz, no el dinero ni la mansión ni la propuesta dramática, sino ese momento tranquilo, todos juntos seguros y cálidos en casa. Emma apretó la mano de Alexander, sintió cómo él la apretaba de vuelta y se dejó llevar hacia el sueño. Ella había salvado a dos niños de una tormenta de nieve. Ellos la habían salvado a ella también. Y Alexander les había dado a todos una familia, una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. A veces las mejores historias de amor no tenían sentido en papel. A veces eran caóticas, rápidas, completamente locas. Pero cuando eran correctas, valían todo. Emma Hunt se quedó dormida rodeada de su familia con la nieve cayendo suavemente afuera, una sonrisa en los labios y paz en el corazón. Por fin había encontrado su lugar en el mundo, y no pensaba dejarlo ir jamás.